Buen Dios y Padre Santo, momento solemne es este, el estar frente a tu trono de gracia, con un propósito en común, conocerte más, escuchar tu voz, y tú deseas que te seamos fieles. Venimos a ti, Padre, para pedirte que nos dé la fuerza de voluntad que tanto necesitamos. Ayúdanos a entender tu palabra, a vivirla y a enseñarla conforme a tu voluntad. Que nada ni nadie nos distraiga. Te pedimos, oh Dios, que mantengas una quietud en los niños, que solamente los santos ángeles se paseen en nuestro medio, y que solamente tu nombre sea honrado y glorificado. Que tú, Espíritu Santo, estés con nosotros y en nosotros. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. A medida se acercaba la fecha 5 de noviembre del año 2024. Los ojos del mundo estaban puestos sobre esta gran nación, los Estados Unidos de América, con mucha conciencia que se estaba desarrollando una carrera política para saber ¿quién ganaría la Casa Blanca? Habían dos candidatos, una dama de nombre Kamala Harris, diciéndolo con pronunciación en español, y el otro un caballero de nombre Donald Trump. Ambos peleando por la misma silla. Pero a medida se iba acercando lo fuerte de la contienda, se iba definiendo qué lado tomar cada uno de ellos. Cuando comenzó, no había mucha diferencia. Ya faltando algunos meses para la fecha 5 de noviembre del año 2024, se iban definiendo cada uno para qué dirección iban apuntando. La dama Kamala Harris apostó por apoyar el globalismo. El tiempo no me alcanza y tampoco ese es el propósito para explicar qué es el globalismo. Les dejo como tarea para que entiendan mejor este concepto. Pero si me piden que lo resumo así: liberal. El otro candidato, el señor Donald Trump, apostó por lo opuesto. Sin embargo, hay cosas que a la nación no se le puede cambiar y más adelante veremos. Aunque el señor Donald Trump apostó por romper con el globalismo, sin embargo, personalmente creo que no le será posible. Esperen un momento más y veremos. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Cuando se acercaba el 5 de noviembre, las encuestas apuntaban que iban más o menos iguales. ¿Cuán grande fue la sorpresa? Que cuando llega el día de elecciones, 5 de noviembre del año 2024, se sabe, antes de que transcurrieran 24 horas, que el ganador había sido el señor Donald Trump. Con una ganancia indiscutible, con una ventaja indiscutible. Ganó el voto electoral y ganó el voto popular, lo cual le da el derecho de gobernar esta gran nación, la potencia del mundo,
por el periodo que viene, con el Congreso todo a su favor, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, dominada por el Partido Republicano. El señor Donald Trump ha prometido muchas cosas, pero a la vez está infundiendo mucho miedo, está infundiendo mucho temor. Confiemos en Dios, que quien quita y pone reyes es nuestro Dios todopoderoso. El señor Donald Trump está listo, o se está preparando, mejor dicho, para gobernar esta gran nación, los Estados Unidos de América. Ojalá él tenga presente que está allí porque Dios lo ha permitido. Y vamos a estudiar textos bíblicos muy conocidos por todos y cada uno de nosotros. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2, versos 19 al 23. ¿Lo tenemos? Dice así: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él, con Dios, mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esta es la parte literal. ¿Cuál es el contexto de esta oración de gratitud del profeta Daniel al Dios vivo del cielo? El contexto es que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño. Había llamado a sus adivinos, pero no le habían revelado el sueño porque a él se le olvidó. Por la providencia de Dios, mandaron a llamar a Daniel, y Daniel entró en oración y Dios le contestó. Dios le reveló el sueño y le mandó a decir a Nabucodonosor el significado del sueño. Escuche bien, querido hermano y amigo. Dios le mandó a decir a Nabucodonosor el significado del sueño. Por lo tanto, le hizo saber a Nabucodonosor que su reinado había tenido un principio, que también iba a tener un final, que el tiempo que tenía no era eterno, todo comienzo tiene un final, y que lo mejor que podía hacer Nabucodonosor era buscar al Dios del cielo, para que su reinado fuera bendecido y prosperado. Sin embargo, no fue así. Apreciados hermanos y amigos, Dios quita reyes y pone reyes.
Este mensaje de Dios para el rey Nabucodonosor es el mismo mensaje, de nuestro Dios para el señor Donald Trump. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios del cielo del tiempo del rey Nabucodonosor es el mismo Dios del cielo hoy y será siempre. Nabucodonosor era el rey de la potencia del mundo, el imperio babilónico. El señor Donald Trump será pronto el presidente de la potencia del mundo, de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, el mensaje que Dios le mandó a Nabucodonosor es el mismo mensaje que Dios le está enviando al señor Donald Trump. No sé si el señor Donald Trump escuchará este mensaje un día. Bueno sería que lo escuche y que se ponga la mano en el corazón y que entienda que es Dios quien le ha permitido ganar la Casa Blanca por segunda vez. Ahora escuche bien. ¿Cómo explica el Señor esta cita bíblica que acabamos de leer en Daniel capítulo 2, versículos 19 al 23? ¿Está listo para escuchar? Si gusta, tome nota. Libro La Educación, capítulo La Historia y la Profecía, página 98. Dice así: solo en la palabra de Dios está esto claramente expuesto. ¿Solamente dónde? En la palabra de Dios. Aunque los periódicos fuertes y no fuertes de los Estados Unidos de América y del mundo en general están destacando el gane indiscutible del señor Donald Trump sobre la señora Kamala Harris. Pero dice Dios, solamente en la palabra de Dios está claramente expuesto este asunto. Escuche lo que viene. En ella, ¿quién es ella aquí? La palabra de Dios. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza. Hermanos, ponga mucha atención que esto es importante, principalmente para esta gran nación, los Estados Unidos de América, y principalmente para el señor Donald Trump, que pronto volverá a la Casa Blanca. Dice Dios en su palabra, que en su palabra se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza. A ver, entonces, ¿quién hizo ganador al señor Donald Trump? ¿El voto electoral juntamente con el voto popular o Dios? Aquí estamos leyendo en Daniel capítulo 2, versos 19 al 23, que Dios quita reyes y pone reyes. Y la inspiración divina dice que la fuerza de las naciones y de los individuos no se mide en otros medios de comunicación, ni tampoco se mide en las oportunidades que le pueda dar el hombre, sino que se mide en la palabra de Dios. Hermanos queridos y amigos, oremos por esta gran nación y que el señor Donald Trump entienda que la oportunidad que volverá a tener
es por la voluntad de Dios. Y al entender que es Dios quien lo lleva de regreso a la Casa Blanca, lo mejor que pueda hacer es someterse a la voluntad de Dios. Porque si no se somete, tarde o temprano correrá la suerte del rey Nabucodonosor. No estoy diciendo que irá a comer pastos con las bestias del campo durante 7 años, pero sí será pesado en la balanza del cielo. Tiene el Congreso completo en sus manos, con las 2 cámaras. ¿Qué hará con este gran poder? ¿Qué hará con esta gran oportunidad? Escuche bien, se mide la fuerza, se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Contundente cita esta, mi querido hermano Velázquez. Se mide la fuerza por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. ¿Para qué el Señor ha permitido que el señor Donald Trump vuelva a la Casa Blanca? Para que cumpla su propósito. ¿Qué me está diciendo esto a mí? Que posiblemente no todo lo que haga, aunque Dios le permita volver a la Casa Blanca, pero posiblemente no todo lo que haga será conforme a la voluntad de Dios. Este es un manual para que los gobernantes de las naciones se rijan, se dirijan, conocer el propósito de Dios. Escuche lo que dice el libro Maranata, El Señor viene, capítulo Señales de carácter sobrenatural. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Escuche bien, los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo. ¿Está entendiendo? Para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. ¿Corre riesgo un gobernante de la tierra caer en las manos del diablo? Sí. ¿Cree usted en el espíritu de profecía? Gloria a Dios. Así es que el señor Donald Trump tiene un gran desafío. O se pone en las manos de Dios, o permite que el diablo lo tome en sus manos. Y cuando el diablo toma a un rey de la tierra, a un presidente de la tierra, a un presidente de nación, sea la nación poderosa o débil, el diablo tiene un propósito. Escuche bien. ¿Qué dice la cita? El propósito del diablo es volcar ese rey de la tierra contra el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios tiene una ley. ¿Cómo se llama la ley? Los 10 mandamientos. El gobierno de Dios tiene una ley, y esa ley son los 10 mandamientos. Por lo tanto, cuando el diablo toma en sus manos a un rey o a un gobierno de las naciones, lo primero que hace es volcarlo contra el gobierno de Dios, y va más allá todavía y lo pone a luchar contra la ley de Dios. Si ustedes entienden lo que el Señor nos está diciendo, en este momento van a entender lo que viene. Entonces significa que la Casa Blanca va a estar en medio de 2 poderes. Estará
entre el poder del Espíritu Santo y el poder del enemigo, del diablo. ¿Debemos de orar por el señor Donald Trump? Sí, la Biblia nos pide que oremos. El señor Donald Trump dijo en un discurso recién lo siguiente, escuche bien: Dios me salvó la vida y es por un motivo, que es igual a decir, es por un propósito. 2 puntos. Es para salvar a los Estados Unidos de América y hacerlo grande de nuevo. Para el señor Donald Trump, los Estados Unidos está semidestruido con los gobernadores pasados. Y dice él, si el Señor me ha preservado la vida, porque lo han querido asesinar en este año, creo que 2 veces o 3 veces. 3 veces. Si Dios me ha salvado la vida, es por un propósito. Y dice él, y el propósito es para salvar a los Estados Unidos de América y hacerlo grande de nuevo. Ahora vuelvo al punto que les dije hace un momento. Por buenas intenciones que tenga el señor Donald Trump de volver a la nación grande, no podrá lograrlo en su totalidad. Escuchen bien. Podrá volverla grande, si es que para él ya no es grande, podrá volverla grande geopolíticamente, podrá volverla grande económicamente, podrá volverla grande militarmente. Pero hay un elemento que el señor Donald Trump no podrá volver a hacer grande a esta gran nación, los Estados Unidos de América. ¿Quién se atreve a decir a qué me refiero? Escuche bien. Es al aspecto moral de la nación. ¿Por qué razón? Porque es ley federal que se pueden casar personas del mismo sexo. Y ese es un decreto de ley federal por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y algunos jueces que están ahorita en la Corte Suprema de Justicia son nombrados de dedo por el señor Donald Trump. ¿Me estoy dando a explicar en qué sentido los Estados Unidos de América no volverán a ser grandes? Es más, de acuerdo a la nomenclatura de la palabra de Dios, y ojalá que el señor Donald Trump entienda esto, se ha comenzado a escribir en los registros del cielo que esta gran nación, los Estados Unidos de América, ha entrado en una apostasía nacional. Volverá a tomar una gran nación en sus manos, terrenalmente hablando, pero de acuerdo a la palabra de Dios, tomará de nuevo una nación que moralmente ya no es grande, ni volverá a ser grande. Porque el diablo tomó en sus manos a los anteriores a Donald Trump y lo volcó contra el gobierno de Dios y lo volcó contra la santa ley de Dios, y aprobaron que se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer. Pregunta el Señor en esta hora: ¿es esto un ataque del diablo al gobierno de Dios, sí o no?
¿Qué piensa usted, hermano Leonides? ¿Sí? Entonces, ¿está correcto el mensaje de la pluma inspirada? Que el demonio sale a buscar reyes de la tierra y cuando los toma en sus manos, lo primero que hace es volcarlos contra el gobierno de Dios, y está establecido claramente que el gobierno de Dios tiene una santa ley, la ley moral de Éxodo capítulo 20. La nación ya entró en apostasía ante los ojos de Dios. Y moralmente esta gran nación, los Estados Unidos de América, nunca más volverán a ser grandes ni ante los ojos de Dios, y aunque sea grande, ante el mundo, porque la moral mundialmente se ha depravado. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 19 y versículo 21. Proverbios, capítulo 19 y versículo 21. Dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Una sola frase bíblica, pero de un profundo significado. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Qué es corazón en la Biblia? La mente. Muchos pensamientos hay en la cabeza del hombre, mas el consejo de Jehová. ¿Qué es consejo de Jehová aquí? Me gusta cómo lo interpretan los grandes eruditos de nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el tomo 3, página 1027, ellos interpretan que el consejo de Jehová es igual a decir el propósito de Jehová. Entonces volvámoslo a leer y vamos a encontrar más sentido al proverbio. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová permanecerá. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos propósitos hay? ¿Cuántos pensamientos hay en los que pronto van a gobernar esta gran nación, los Estados Unidos de América? Posiblemente se intente inclusive hasta decretar ley dominical. Posiblemente. No estoy diciendo que así será, ni estoy diciendo que así no será. Difiero de algunos presentadores de la palabra de Dios que dan por hecho que la ley dominical viene en el año 2025. Lo aseguran. Humildemente les digo, queridos hermanos y amigos, yo no lo puedo asegurar. Exactamente, solamente Dios sabe. Y si me preguntan, ¿y por qué no lo puede asegurar? Mi respuesta es una. Porque el año 2025 no está contemplado en ningún periodo profético de tiempo en la palabra de Dios. El último año con periodo profético en la palabra de Dios fue el 22 de octubre del año 1844. Fue el último. De ahí en adelante no hay más años de periodo profético en la palabra de Dios. No hay más. ¿Por qué es que algunos aseguran que se dará ley dominical en el año 2025? Escuchen esto. Hay un documento cerca de 1000 páginas, escrito por redactores conservadores
de los Estados Unidos de América, titulado Heritage, que quiere decir en español herencia. ¿Quiénes redactaron este documento? Cerca de 1000 páginas. Si no 100, quizás un poquito más de 100. Y son de la élite altamente conservadora de los Estados Unidos de América. Inclusive, algunos de ellos fungieron dentro del gobierno de Donald Trump en el periodo pasado para Donald Trump. Cuando el señor Donald Trump comenzó la campaña, se negaba a aceptar este documento como bueno. ¿Está escuchando bien? Pero curiosamente, cuando se iba acercando el 5 de noviembre, iba poniendo más claro el asunto, y lo que antes descartaba, después lo confirma a favor. Y dice que este documento es muy bueno para su gobierno. ¿Escuchó bien? Ahora, la pregunta puede ser, hermano Israel, ¿y qué tiene este documento que puede afectarnos a nosotros, a los adventistas del séptimo día? Este documento tiene una declaración muy interesante. ¿Quiere escuchar? El Congreso deberá fomentar el descanso comunitario modificando la ley de días festivos. ¿Está escuchando bien? Repito. El Congreso, recuerde que el Congreso estará dominado por un solo partido ahora, el de Donald Trump, los republicanos, la Cámara Alta y la Cámara Baja. El documento dice así en una página, en una parte de su contenido. El Congreso deberá fomentar el descanso comunitario modificando la ley de días festivos. Si llegara hasta allí no dice mucho, pero escuche cómo termina. Ley de normas laborales y entre paréntesis FLSA. Ese día por defecto sería, ¿qué día piensan ustedes que recomiendan ellos? Ese día por defecto será el día domingo. Sugiere el documento que el Congreso modifique las leyes laborales de esta gran nación y que decrete un descanso semanal. Pero el descanso semanal está establecido en la palabra de Dios, ¿sí o no? Gloria a Dios. ¿Qué día está establecido en la palabra de Dios, hermano Rudy López, para descansar? El Santo Sábado. Este documento de estos grandes conservadores están sugiriendo que no sea el sábado, sino que sea el día domingo. Como adventista del séptimo día, hermana Noemí, ¿nos dice esto mucho a nosotros o no nos dice nada? Tampoco estoy asegurando que habrá ley dominical. No estoy asegurando eso. Oremos por el señor Donald Trump. Que él reconozca que es Dios quien le permitirá volver a la Casa Blanca, pero que esté consciente que una vez que llegue, de acuerdo a la palabra de Dios, el diablo lo va a buscar. Y si se deja entrampar, no va a cumplir como Dios quiere que cumpla. Ahora bien, si es el propósito de Dios que en el señor Donald Trump se cumpla el decreto de ley dominical, pues le pasará la de Judas, que dice la palabra de Dios,
para que la palabra se cumpla. Pero está en juego la libertad religiosa de aquí en adelante. Y yo no quiero asustar a nadie. Hay que orar por los gobernadores de la tierra, por los reyes de la tierra, sí. Dios lo pide. Les invito a abrir la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 3. 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 3. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Damos gloria a Dios. Nos manda el Señor a orar como Iglesia Adventista del Séptimo Día por el señor Donald Trump. Sí, nos manda a orar por él y por su gabinete. Verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿A quién ha llamado Dios para predicarle al mundo la verdad? A nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pues lo que estamos estudiando aquí es la verdad. Da gloria a Dios. Es la verdad. Hermanos queridos y amigos, Dios tiene un propósito para su Iglesia Adventista del Séptimo Día: que predique la verdad. Y que exhorte en el nombre de Dios a los reyes de la tierra, y que les haga saber que están allí o que llegarán allí a la silla de poderío, porque Dios así lo permitió o porque Dios así lo permitirá. Hay mucho temor, hay mucho miedo, pero nosotros que conocemos estas profecías no debemos de sentir miedo, sino que por el contrario, tenemos que alegrarnos porque somos testigos de los tiempos finales que estamos viviendo. El Señor viene pronto. No es tiempo para andar jugando a la iglesita. Hay temor. Los inmigrantes ilegales están temblando en esta gran nación. ¿Hay que orar por ellos? Sí, hay que orar por ellos. Hay temor que empresas medianas se vengan a la bancarrota, porque se supone que Él va a fomentar el capitalismo más que nunca. Yo no entiendo políticas, no soy político. Humildemente digo, soy un mensajero del Señor. Y como tal, me siento comprometido ante Dios a estudiar estas grandes verdades con ustedes. Deseo en el Señor que les interese escuchar y que creamos. Hay temor en un sector de la sociedad de los Estados Unidos de América. Pero permítame compartirles una cita bíblica en la cual Dios nos enseña que Él está en el control de este mundo. Vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 19,
versículos 32 al 37. Antes de darle lectura a esta cita bíblica impresionante, permítame exponer el contexto de esta cita. El contexto de esta cita impresionante es el siguiente. Hace un momento estudiamos en la palabra de Dios que Satanás va al mundo, rodea el mundo, buscando los reyes de la tierra para ganarlos, y lo primero que hace es volverlos contra el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan de la cita inspirada? Muy bien. Ese ha sido uno de los trabajos del diablo. Dominar el pensamiento de los gobernadores de las naciones. Porque el gobierno de Dios quiere que las naciones sean prosperadas. Pero el diablo quiere que las naciones sean hundidas en la desgracia, en la ruina total. Y por eso es que hay y habrá guerras de nación contra nación y de reino contra reino. Por eso es que hay y seguirá habiendo guerras civiles. Y que las naciones se arruinen. Pero aquí encontramos un mensaje alentador para nosotros. El rey de Asiria cayó en las manos del diablo. Y lo primero que hizo el diablo fue volcarlo contra el pueblo de Dios. Y le mandó mensajes a través de mensajeros, y lo primero que les amenazó fue tomar la ciudad de Jerusalén. Olvidó que no estaba guerreando solamente con una ciudad terrenal. Olvidó que no estaba guerreando contra un pueblo terrenal. El diablo le ofuscó tanto la mente que no alcanzó a percibir que ese era el pueblo de Dios y que de Jerusalén salía el mensaje de salvación para todas las naciones. Hermanos queridos y amigos, cosa dura es guerrear contra el Dios vivo. Y Dios lo dejó estar. Pero llegó el momento en que Dios actuó. Vayan conmigo a las Escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 19, versos 32 al 37 dice: por lo cual, he aquí lo que acerca del rey de los asirios dice el Señor. ¿De quién es el mensaje que viene para el rey de Asiria? De Dios. Repito, él mandaba mensajes con mensajeros terrenales para intimidar al pueblo de Dios. Pues este mensaje no le llega de la tierra, sino que le llegó ¿de dónde? Del cielo, hermano Jaime. Por eso es que Dios le está hablando a esta gran nación, los Estados Unidos de América, en este momento. Escucha el mensaje de Dios. No pondrá el pie en esta ciudad. ¿Qué ciudad amenazaba él, hermano? Jerusalén. ¿Qué le mandó a decir Dios? No pondrá ni siquiera un pie, mucho menos los dos. Palabra de Dios. Buena lección para los reyes de la tierra hoy en día. Buena lección para el señor Donald Trump. Si atenta contra el pueblo de Dios, tendrá su paga de parte de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Si se atreviera a decretar ley dominical y a declarar persecución contra el pueblo de Dios. Aquí está la lección para él. Dios tarda pero no olvida. ¿Sabe en qué momento ejecutar sus juicios? Escuche. No pondrá el pie en esta ciudad. ¿Qué ciudad es? Jerusalén. Escucha bien. Ni disparará contra ella saeta alguna.
ni el soldado cubierto con su broquel la asaltará, ni la cercará con trincheras. Oiga, hermanos, ¿qué le parece, hermana Gloria? ¿De dónde venía el mensaje? Del cielo. Estás armado hasta los dientes, le dijo Jehová al rey de Asiria. Estás intimidando a mi pueblo. ¿Por qué me lo intimidas? ¿No ves que es la niña de mis ojos? ¿Que no te das cuenta que no estás guerreando contra ellos, sino contra mí? Puedes tener el mejor ejército del mundo, le dijo Dios, pero de nada te va a servir, porque yo no permitiré que lo uses contra mi pueblo. Hermanos queridos y amigos, contemporicemos este mensaje. El diablo está planeando con los reyes de la tierra perseguir al pueblo de Dios y exterminarlo. Pero Dios en su palabra está diciendo desde ahora a los gobernadores de esta gran nación, los Estados Unidos de América, y a los gobernadores de todo el mundo, que Dios está con su iglesia. Y que los milagros que hizo en el pasado, los sigue haciendo y los hará hasta el fin del tiempo. ¿Crees en Dios? Santifiquémonos en el nombre del Señor. Escuchen. No pondrá el pie en esta ciudad, en Jerusalén, ni disparará contra ella saeta alguna, ni el soldado cubierto con su broquel la asaltará, ni la cercará con trincheras. Por el camino que ha venido se volverá y no entrará en la ciudad, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor, Dios. Pues yo ampararé a esta ciudad. ¿Dices amén? Dios garantiza que Él está con su pueblo. Pues yo ampararé a esta ciudad y la salvaré por amor de mí y por amor de David, siervo mío. Escucha lo que sigue. En efecto, aquella noche vino el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. ¿A cuántos mató un solo ángel? $185,000. Hermanos, ¿estamos entendiendo el poder que tiene un ángel? Como seres finitos, yo no alcanzo a comprender esto. Pero esta es la promesa de Dios para usted y para mí en esta hora. Así Él cuida a sus hijos. Así Él cuida a su pueblo. Así Él cuida a su iglesia adventista del séptimo día. No hay que tener temor. Porque la ley dominical llegará tarde o temprano. Pero ruego al Señor para que nunca olvidemos este mensaje que estamos estudiando en esta hora. Dios no cambia su palabra. Escuche. En efecto, aquella noche vino el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y levantándose muy de mañana, el rey de los asirios, Sennacherib, así se llamaba, Sennacherib, el rey de Asiria, el que mandaba amenazar a Israel, y levantándose muy de mañana el rey de los asirios, Sennacherib, vio todos aquellos cuerpos muertos y levantó el campamento y se marchó. ¿Tuvo miedo? Le entró miedo. Tenía el campamento listo para invadir Jerusalén. Y resulta que la última noche de preparación, cuando se levanta en la mañana, encuentra 185,000 muertos. Y dijo, ¿qué es esto?
si nadie ha guerreado contra mí? Un solo ángel bajó del cielo y aniquiló a 185,000 hombres asirios que estaban listos para atacar el pueblo de Dios. Y Asiria en ese tiempo era los Estados Unidos de América hoy en día. Que los reyes de la tierra que hay y los que vendrán pronto y cuando sea antes que Cristo venga, entiendan que guerrear contra el pueblo de Dios es un desafío grande al Dios del cielo. En Dios hay poder. Escuchen. ¿Qué hizo entonces el rey Sanaquerib? Dio todos aquellos cuerpos muertos y levantó el campamento y se marchó. Huyó, se fue. Y volvió a Nínive, donde fijó su asiento. Dijo, voy a cambiarme de Casa Blanca. Voy a cambiarme de sede de mi gobierno. Tembló el hombre, voy a sentarme aquí en Nínive. Mire lo que le pasó en Nínive. Y mientras que estaba adorando en el templo a su dios Nesroc. ¿A qué dios adoraba Sanaquerib, el rey de Asiria? ¿Adoraba al Dios del cielo? No, adoraba a un Dios pagano. Miren, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Con esto no quiero desanimarlos que no oremos por Donald Trump, siempre oremos por él. Es nuestro deber ante los ojos de Dios. Pero Donald Trump es católico. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Que aprenda a adorar al Dios vivo y no a imágenes, si es que fuera católico. Por eso no dije estoy seguro. Aquí dos asientan que sí es católico. Y hay 3 que dicen que sí es católico. Yo sigo diciendo por si fuera. Que aprenda a adorar solamente al único Dios verdadero. Que no ande adorando dioses paganos. Ay de aquel rey de la tierra que adora a dioses falsos. Mire la suerte que corrió Sanaquerib. Escuche bien. Y mientras que estaba adorando en el templo su dios Nesroc, lo mataron a puñaladas sus hijos, Adramelech y Sarazar, y huyeron a tierra de los armenios, reinando en su lugar su hijo Asaradón. ¿Murió el rey Sanaquerib, rey de Siria? Sí, señor. ¿Entró a Jerusalén? No. ¿Quién le prohibió? Dios. ¿Cuida Dios a su pueblo? Sí. ¿Nos da fe esto a nosotros? Sí. ¿Nos da esperanza? Sí. ¿Tiene control Dios de los reyes de la tierra? Sí. ¿Los deja desarrollar su malicia malévola? Sí. Pero Él sabe hasta cuándo. Dejó que el diablo dominara a Sanaquerib, rey de Siria, hasta cierto tiempo. Y cuando dijo Dios, hasta aquí, porque lo vio listo para invadirlo después de esa noche, ahora dijo Dios, es mi turno. Mandó a su ángel. Fue tanto el desastre para el gran imperio de Asiria que no solamente murieron los 185,000, también falleció el rey de Asiria. Pero el diablo tenía montado un gran plan para acabar con Jerusalén, la sede del gobierno de Dios. Como adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien que el diablo también tiene montado un ataque para nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. Y de acuerdo a la palabra de Dios, lo hará con 2 reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 13 habla de 2 bestias. Una que surge del mar y otra que surge de la tierra. Y la palabra de Dios en la inspiración divina
nos dice claramente quiénes son esas dos potencias mundiales. Menos mal que no lo dice usted ni yo. Si yo lo dijera no me creerían y les daría la razón. Pero lo dice Dios. Dice que la primera bestia que surge del agua tiene su sede en el Vaticano. Y la segunda bestia que surge de la tierra tiene su sede en Washington, D.C. Y que son estas dos grandes potencias que el diablo va a usar en el final de la historia de este mundo para perseguir al Israel espiritual, a la iglesia adventista del séptimo día. Ojalá, deseo con todo el corazón que creamos en Dios. ¿Crees en Dios? Cree en su palabra. Así como Dios protegió a su pueblo de los ataques del rey de Asiria, la promesa es que cuidará de ti y de mí cuando vengan los ataques de estas dos potencias del mundo, de estos dos reinos del mundo, el Vaticano y los Estados Unidos de América. ¿Se cumplirá el propósito de Dios con Donald Trump? Solamente la corte celestial lo sabe. Pero nosotros sigamos orando por él. ¿Qué tan consciente está el señor Donald Trump que al volver a la Casa Blanca vuelve a sentarse en la silla de la segunda bestia de Apocalipsis 13? No lo sabemos si está consciente o no, pero oremos siempre por él. Porque hay gracia. Mientras haya gracia, hay esperanza. Y hay garantía de salvación si hay obediencia a Dios. Estamos terminando. Vamos a la última cita bíblica y después terminamos con una cita de la pluma inspirada. Isaías capítulo 44, versos 26 al 28 dice así: Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Cuando esta profecía fue dada a Isaías por palabra de Jehová, ¿sabe que Ciro no había nacido? ¿Tiene idea usted cuántos años antes que naciera el rey Ciro, Dios profetizó sobre él? Aproximadamente 150 años. ¿Es omnisapiente Dios, hermano Edward? Gloria a Dios. 150 años aproximadamente, Dios dijo, me van a hacer un niño en la tierra, y no será judío, llegará a ser rey de Medio y Persa. Se pondrá en mis manos y yo lo usaré, y con él reconstruiré Jerusalén y el templo. Les pregunto en esta hora, ¿fue cierto esto o no? Sí. Nació aquel niño, llegó a ser rey del imperio medio y persa. Y lo que Babilonia había destruido fue reconstruido por Dios mediante su pastor, le llama pastor, el rey Ciro. Que los reyes de la tierra que están y los que vendrán entiendan
que Dios está en el control de cada nación y que también Dios está en control de su iglesia, el Israel espiritual, la iglesia adventista del séptimo día. Termina el Señor con nosotros en esta hora dando lectura a la última cita bíblica de una matutina muy interesante. Guarden todas las matutinas que salen del espíritu de profecía, que no salen todos los años. Este devocional se titula Conflicto y Valor, y estas notas inspiradas se encuentran el día miércoles 8 de septiembre. Escuche bien. El Señor Dios omnipotente reina. ¿Dices amén? ¿Reina Dios sobre todos los reyes de la tierra? Sí, Señor. ¿Va a reinar Dios sobre Donald Trump? Sí, va a reinar. Esto dice Dios en su palabra. Todos los reyes. ¿Cuántos reyes? Todos. Todos los reyes. Todas las naciones son suyos. Gloria a Dios. ¿A quién le pertenecen los Estados Unidos de América? A Dios. Por eso hay que orar por esta gran nación que nos ha recibido con gran amor y nos ha permitido procrear familia aquí. Pero desde aquí estamos predicando a este mundo que perece eventos escatológicos. Yo soy don nadie, pero en el nombre del Señor y con amor lo hago. O sea, ¿hasta dónde llegará este mensaje? Pasará por canales de televisión de cable y también por redes sociales. Que el Señor se encargue a ver hasta dónde lo lleva. Grande Dios, y es su palabra la que estamos estudiando. Escuche bien, el Señor Dios omnipotente reina, todos los reyes, todas las naciones son suyos, están bajo su mando y gobierno. Sus recursos son infinitos. ¿Le ha dado recursos Dios a esta gran nación, los Estados Unidos de América? Sí, Señor, le ha dado una abundancia para ella y de aquí sale abundancia para el mundo. Pero sabe una cosa, esta abundancia, escrito está, llegará el día en que se acabará. La nación vendrá a ruinas. Y aunque el señor Donald Trump dice, quiero volver a ser grande la nación como fue antes, es bueno que él sepa que el Dios del cielo dice que esta nación va a hundirse un día. Lo dice Dios, no el hombre. Mejor es que busquemos a Dios antes que sea demasiado tarde. Escuche bien. Todos los reyes, todas las naciones son suyos, están bajo su mando y gobierno. Sus recursos son infinitos, como los repartimientos de las aguas. Escuche esta cita inspirada. Viene parte de la cita del Salmo 144, versículo 10. ¿Está atento? Y con esto terminamos. Precioso final. Escuche bien. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Aquellos de quienes depende el destino de las naciones son vigilados incesantemente por el que da victoria a los reyes. ¿Está vigilando Dios a los reyes de la tierra, sí o no? Sí. Que el señor Donald Trump tenga la seguridad que será vigilado por Dios. Y que todos los otros reyes y presidentes de las naciones tengan la seguridad que están siendo vigilados por Dios. Entonces el Señor nos propone algo a nosotros en esta hora. Dice el Señor así: yo me encargo de vigilarlos a ellos y ustedes como iglesia se encargan de orar por ellos. ¿Estás de acuerdo? Levanta tu mano. ¿Haces pacto con Dios?
Esta es la propuesta que nos hace el Señor en esta hora. La repito, en base a las Escrituras inspiradas. Dios nos dice: oiga, pueblo mío, yo me encargo de vigilar a los reyes y a los presidentes de las naciones. Yo me encargo de vigilarlos a ellos, y ustedes se encargan de orar por ellos. Sigamos orando por esta gran nación y por quienes la están gobernando todavía, que les quedan días contados, y por el gobierno que viene pronto. Y oremos también por nosotros como iglesia, y que estemos atentos para escuchar la palabra profética de Dios. Yo sé que estos mensajes no agradan a muchos, pero hay que cumplir con la palabra de Dios, porque no nos debemos al hombre, sino que nos debemos a Dios. Y que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde la Asociación General hasta las iglesias distritales, estemos tocando la misma tecla. Que no nos estemos prohibiendo el uno al otro a proclamarle al mundo estas grandes verdades. Este mundo se acaba. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Este mundo se acaba. Que la paz del Señor esté contigo y conmigo, y con tu familia y con la mía, hoy y siempre. Amén. Les invito a ponernos en pie para tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre Santo, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias, oh Dios, por este mensaje de amor que nos mandas. Tu palabra dice que no todos escucharán tu voz. Habrá quien se oponga a estos mensajes proféticos. Pero Padre, con amor y con humildad venimos a ti, dándote las gracias por este tiempo que nos permite vivir. El diablo quisiera que no estemos más en pie delante de tu trono de gracia. Pero si nos tienes aquí, es con un propósito: para conocerte, para amarte y para ir a morar contigo por toda la eternidad. Y todo esto por tu gracia y por tu misericordia. Padre, pedimos por el señor Donald Trump, a quien tú le permitiste ganar por segunda vez la Casa Blanca, que él entienda que él será rey, presidente de esta gran nación, pero que tú estarás vigilándolo. No solamente a él, sino a todo su gabinete. Pedimos por todo su gabinete en cualquier departamento de la nación, que entiendan que la nación es tuya. Pedimos también por todos los reyes y presidentes de todas las otras naciones, que cada uno comprenda que está en ese lugar porque tú lo has permitido, y que estás vigilando sobre los que están y sobre los que vendrán. Nos pides a nosotros como iglesia tuya, que mientras tú vigilas sobre los presidentes y los reyes de la tierra, nosotros oremos por ellos. Te estamos pidiendo por ellos. En tus manos de amor te los encomendamos, oh Dios Santo. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a estar conscientes que este mundo se acaba. No podemos decir fecha. Eso está solamente en tus designios. Pero te damos gracias por este tiempo de gracia que nos estás dando. Dios Santo, ayúdanos a echar la mejor decisión contigo, echarla a tus pies. El entregarnos a ti para que tú nos santifiques y nos puedas llevar al cielo por tu gracia y por tu misericordia. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, diciéndote: hágase tu voluntad en todo,
En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.